Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes, qué gusto que estén aquí conectados en nuestra transmisión en vivo a través de nuestra aplicación o de nuestra página web. Si quizás estás viendo este video en diferido a través de nuestras redes sociales, pues también te felicito. Quiero invitarlos a todos ustedes a que por favor se concentren, quiten toda distracción de aquello que les pueda robar su atención durante estos próximos minutos que estoy seguro que Dios quiere hablar a tu corazón. Quiero también animarte a que si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo hagas a través de la caja de comentarios o si estás en vivo, puedas comunicarte con la persona que hoy está como anfitrión aquí en Reyes y Sacerdotes. También quiero pedirte que por favor, si no has visto las anteriores prédicas o los anteriores mensajes, puedes conectarte o solicitar los links aquí mismo al anfitrión o revisarlos aquí en nuestro canal online. Ya está todo listo, estamos preparados, así que no te desconectes. Esto es RIS Online. Si voy a tratar de convencerte que es posible que quizás no seas cristiano, tenemos que primero definir qué significa la palabra cristiano. Bueno, literalmente la palabra cristiano significa un seguidor de Cristo. Esta palabra se acuñó por primera vez en Antioquía, en la ciudad de Medio Oriente, en donde se usó por primera vez para hablar de forma despectiva acerca de las personas, de esos hombres y mujeres, de ese pequeño grupo de hombres y mujeres que había decidido ser seguidoras de Jesucristo. A estas personas se les empezó a llamar los cristianos, pero como les dije anteriormente, no era un término como hoy se conoce, sino que era más bien un término peyorativo, era un término despectivo, era un término grosero para ellos. Se les ridiculizaba con este término. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo acuñó este término que era como una forma despectiva de llamarlos como algo propio, pues ellos sentían que y sabían obviamente que si participaban del rechazo que Jesús también recibió, entonces ellos también participarían de la gloria que Jesús disfruta en este momento, y por eso abrazaron ese término a pesar de que en el momento ellos estaban siendo totalmente perseguidos y rechazados por la sociedad contemporánea de esta iglesia primitiva. El apóstol Pedro fue el primero que usó este término en su primera carta, la primera carta a la iglesia, la primera carta del apóstol Pedro, puntualmente en el capítulo 4, versículo 16, por si lo quieres buscar luego, y él dijo lo siguiente: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. El apóstol Pedro entendía perfectamente que los cristianos, que era ese término nuevo para referirse de forma fea hacia las personas que seguían a Jesús, estaban sufriendo, esas personas estaban sufriendo, y por eso él en esa primera carta que escribió, lo primero que hizo fue referirse a ellos como los estaban rechazando. Entonces él acuñó ese término y dije: si alguno de ustedes sufre como cristiano, entonces no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Tristemente, parece que ese término cristiano empezó a perder todo significado, porque nosotros que somos una generación internet nativa, podemos ver que hay cantidad de cosas que se hacen llamar cristianas. Accesorios cristianos para automóviles, bolsas cristianas grandes, gorros o gorras, cachuchas cristianas. Y todos entendemos que quizás en tu país, estamos en Colombia, y quizás en tu país al accesorio para automóvil cristiano pues se le llame de otra forma, quizás gadget, no sé cómo le llamarán, o esas bolsas o esas chompas, aquí le llamamos bolsa, también se le llaman chuspa, pero es como una bolsa de mercado pero cristiana,
o en inglés sería hat, los gorros cristianos, pero todos entendemos que sencillamente son accesorios, son cosas que utilizamos y esas cosas pues no son cristianas. Los usamos también para referirnos a personas famosas, personas que son cristianos, sobre todo cantantes cristianos que cantan música cristiana, pero el cantante quizás tenga una relación con el Señor, o la música quizás hable acerca de Jesús, pero como tal no son cristianos. Recuerdo hace mucho tiempo que había una cantante muy famosa, llamada Britney Spears. Ella había nacido en el sur de los Estados Unidos y todos sabemos que el sur de los Estados Unidos tienen unas familias bastante tradicionales, muy de iglesia, personas que son muy reservadas. Y esta cantante tiene y tenía en ese tiempo sobre todo un gran talento, y al principio de su carrera se le conoció como una cantante cristiana o que venía de raíces cristianas. Otra también que fue muy famosa y todavía sigue teniendo cierta fama se llama Katy Perry. Esta cantante se dicen que era hija de pastores y siempre hablan de ella como una cantante en sus inicios, una cantante cristiana. Pero después del tiempo, cuando sus pantalones y sus shorts empezaron a hacerse lo bastante cortos como para mostrar suficiente para poder vender más, entonces ya tenemos que dejar de decir que son cristianas, puesto que no les importaba o su interés no era glorificar el nombre de Jesús, sino más bien vender álbumes. Ellas se entregaron totalmente al comercio de la música y a venderse como un producto más bien sexual que un producto cristiano. Entonces llegamos a este punto y nos preguntamos, entonces, ¿qué significa realmente ser cristiano? ¿Cuál sería esa característica que tú o yo podríamos ver en alguien para poder decir, esta persona es una persona cristiana? Entendemos que las cosas, la música y cosas como estas no son cristianas, se usa ese adjetivo, pero entonces cuando es una persona y queremos saber si es cristiana, ¿cómo podemos identificarla? Pues bueno, tengo que iniciar diciéndote que no es algo realmente fácil de hacer, puesto que los seres humanos somos bastante buenos en colocarnos máscaras y fingir y pretender que somos algo, pero casi siempre el tiempo termina mostrándonos cuál es la verdadera naturaleza de eso que alguien está pretendiendo ser. Por eso, lo primero que te diría es, tómate tu tiempo, pero tomarnos el tiempo para ver qué. Bueno, precisamente de esto vamos y estamos hablando el día de hoy. Y para esto quiero que me acompañen a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da ese indicativo principal, genuino, que tú puedes buscar en alguien y sobre todo con el tiempo para saber si esa persona es o no cristiana. O mejor aún, para saber si tú realmente eres cristiano. Acompáñame por favor al libro de Juan, el primero de los evangelios. Juan, San Juan, también está en algunas versiones de la Biblia. Y dice el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Y dice de la siguiente manera. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante y se llamaba Nicodemo. Tengan en cuenta algo, que cuando la Biblia dice o la palabra de Dios dice que algo era muy grande o muy importante, cuando usa este tipo de superlativos es porque era una persona extremadamente importante. Así que Nicodemo podemos entender que era un principal entre los principales de los judíos y gozaba de una gran fama dentro de la comunidad judía y dentro del pueblo de Israel. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo rabí o maestro, eso significa rabí. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él.
Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla a donde quiere y tú lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Esta no era precisamente la conversación que Nicodemo esperaba tener con Jesús. Los estudiosos de la palabra dicen que Nicodemo fue a buscar al Maestro, al Señor, más o menos a eso de las 2 o 3 de la madrugada. Él sabía, como se lo declaró, que Jesús había sido enviado por Dios, porque nadie podría hacer las cosas que Jesús hacía si Dios no estuviese con él. Recuerde que para ese momento ya Nicodemo había testiguado y le habían contado de varios milagros que el Señor había hecho y de la autoridad con la que él hablaba. Aún, de hecho, uno de los incidentes que había acontecido hacía muy poco para ese momento era que Jesús había entrado al templo principal de los fariseos, de donde los judíos y los fariseos iban a congregarse, y volteó todas las mesas de los cambistas y les dijo que ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y obviamente esa era una afirmación que solamente alguien con demasiada autoridad podía hacer. También él les había dicho que el templo lo iba a destruir y lo iba a reconstruir en 3 días. ¿Ok? Esto es una afirmación que para alguien que no la entendiera bien desde la vista del Espíritu Santo, él estaba hablando locuras. Luego, en su muerte y en su resurrección, que ocurrió en 3 días, se entendía porque él estaba hablando acerca de el templo que era él y no de esos ladrillos de los que estaban pensando los fariseos que estaba hablando Jesús. Ahora bien, Nicodemo, como les dije, era una gran autoridad, era una persona muy famosa y gozaba de mucho respeto, pero él estaba buscando una clave. Él estaba buscando esa pieza que le hacía falta. Y como cuando ustedes leen esta conversación entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, se pueden dar cuenta que Jesús no dio vueltas. Jesús no se puso con rodeos ni a darle gracias a Nicodemo porque reconocía que él venía de parte de Dios. Apenas él llegó con sus halagos delante de Jesús, Jesús fue como un futbolista, como un defensa. Inmediatamente fue con una patada a la nuca. ¿Por qué? Porque inmediatamente le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Esto nos da una clave, que la razón por la que Nicodemo estaba buscando al Señor a esas altas horas de la noche era por 2 cosas. La primera, porque él no quería ser visto con el Maestro. Y la segunda era porque él quería entrar al reino de Dios. Entonces, él fue cuando nadie lo estaba viendo y le preguntó, le reconoció esa autoridad, y sin ni siquiera haber hecho la pregunta, ya Jesús le tenía la respuesta, puesto que nuestro Señor, Él conoce nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Inmediatamente Nicodemo le dice: Señor, pero entonces tú me estás diciendo que yo tengo que entrar o tenemos que entrar en el vientre de nuestras madres y volver a nacer. Y él le dice: la carne, carne es, pero lo que viene del Espíritu, Espíritu es. Es decir, el Señor le estaba hablando acerca de un nacimiento espiritual. Pero luego le dice una frase que cuando tú lees este versículo por primera vez, sin haberlo estudiado a profundidad, te das cuenta que es la clave. Y le dice: el viento viene, sopla y tú lo escuchas, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu.
Y ya les voy a explicar bien esta última parte porque es extremadamente clave si quieres entender si realmente eres o no eres cristiano. El consejo de Jesús era algo así como más o menos le estaba diciendo: tienes que remodelar tu cocina, pero la tienes que remodelar con dinamita. No era el típico consejo de los 5 pasos para mejorar tu vida, que quizás tú puedes verlo con un psicólogo famoso o con Daniel Aviv o no sé, cualquier psicólogo o influencer de estos nuevos, que muchos de ellos usan a Jesús como una excusa sencillamente para tener más views. Pero este no era un típico consejo de alguien que estaba buscando un consejo de esos. Él no le dijo: bueno, Nicodemo, los 5 pasos para que encuentres el reino de Dios es: primero, no mientas. Segundo, ama a Dios. No. Él de una le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y no le dijo nada más. Ahora bien, Jesús le dijo que tenía que empezar otra vez desde el principio. A esto se le conoce como nacer de nuevo. Y aunque Nicodemo, para los judíos y para la gente de su entorno, él era un modelo, era alguien de mostrar en cuanto a su devoción y en cuanto a su compromiso con la cultura farisea y judía. Pero a pesar de él ser un maestro religioso, él no lo entendía. Jesús no está hablando de una renovación física. Él está hablando de sí o sí tener una renovación espiritual totalmente nueva. Pero tengamos en cuenta algo: si Jesús le aconsejó esto a Nicodemo, que él tenía que nacer de nuevo, tenía que tener un cambio totalmente abrupto, un cambio radical en su vida, de forma espiritual, que él tenía que nacer de nuevo, y se lo dijo cuando Jesús estaba caminando aquí en la tierra, entonces eso quiere decir que para nosotros saber si somos cristianos, este es un requisito fundamental, prioritario, importantísimo. Tenemos que nacer de nuevo. No es que estés espiritualmente herido, no es que tengas algunas puntaditas por reparar, no es que haya que hacer algún trabajo de maquillaje espiritual, no se trata de hacer algún makeover para que las cosas parezcan mejores. No, se necesita arrancar todo y empezar nuevamente. Esta es una de las características de una persona que ha nacido de nuevo. Esta es la característica que debes de buscar en un cristiano. Dios había prometido solucionar este terrible problema. Y no solamente, muchas veces lo menciona con el apóstol Pablo en las cartas paulinas, pero también lo había dicho en el Antiguo Testamento. Y por eso es que Jesús le dice allí: ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? Obviamente, Nicodemo no había leído las cartas paulinas porque el apóstol Pablo en ese momento ni siquiera se había convertido. Pero él sí tenía indicios del Antiguo Testamento, donde a través de los salmos, a través del rey David, pero sobre todo en este versículo que te quiero leer, que es muy corto, ahí él podría saber que el Señor necesitaba y que el Señor sabía que para poder conectarse con él y con el reino de Dios, había que nacer de nuevo. Mire lo que le dijo el Señor a Ezequiel, un profeta mayor del Antiguo Testamento, al cual Nicodemo estudiaba y estudiaba fielmente. Por eso el Señor le dijo: ¿cómo es que no lo sabes? El Señor le dijo a Ezequiel: les daré un nuevo corazón y pondré en ustedes un espíritu y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne sensible. No estaba hablando de una reparación en el corazón, no estaba hablando de unas caricias en el corazón, estaba hablando de arrancar el corazón, de quitar ese corazón de piedra y colocar algo totalmente nuevo, un corazón de carne que fuera sensible a su voz, que fuera un corazón obediente a su palabra. Y para esto se necesita tener un cambio extremo, se necesita tener un empezar de nuevo.
Se necesita arrancar lo viejo y poner lo nuevo. Y eso es una obra unilateral del Espíritu Santo. Eso no es que nosotros decidimos, voy a empezar a cambiarme el corazón o voy a empezar a hacer algo. Quizás que tú crees que eres de esos que necesita un trabajo de pulimiento solamente en su corazón, pero lo que realmente necesitas es un trasplante de corazón. Si viste el mensaje anterior que predicó Juan David Moreno, pues puedes darte cuenta que de esto precisamente era lo que estaba hablando. El Señor estaba hablando a través de Juan David en el mensaje pasado, y si no lo has visto te invito a que lo veas, que necesitamos es un cambio a un corazón nuevo. Por eso el apóstol Juan resalta en su carta que necesitamos es un trasplante de corazón. No es una reparación, no es un medicamento, no es una medicina, no es un tratamiento, es quitar lo viejo y poner un nuevo corazón. Ahora bien, no sé qué tan familiarizado estés con el tema de los trasplantes, pero yo sí estoy muy familiarizado con los trasplantes, puesto que me han hecho 2 trasplantes. Aquí donde me ves, tengo 2 trasplantes de riñón en este momento. Y la cuestión es que un trasplante no se lo hace solo. Un trasplante necesita que alguien te lo haga. Necesita que alguien lo proceda en ti. Y por eso, por más que tú quieras cambiarte tu corazón, jamás lo vas a lograr, porque esa es una obra unilateral del Espíritu Santo. Sin una intervención directa de Dios, por medio de un nuevo nacimiento, es imposible que seas un verdadero cristiano. Y lo voy a volver a repetir. Sin una intervención directa de Dios, por medio de un nuevo nacimiento, es imposible que seas un verdadero cristiano. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. A través de su vida, su muerte y su resurrección, Jesús aseguró un nuevo nacimiento para ti, dándote vida mediante su Espíritu. Esa es una obra unilateral de Dios. Él decidió vivir y cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Decidió morir en la cruz porque nosotros no podíamos morir, puesto que nosotros no éramos un cordero perfecto. Nosotros no éramos perfectos, todos, tú y yo tenemos errores. Pero no solo eso, sino que fue a través de ese sacrificio perfecto que el Espíritu Santo lo levantó a él de los muertos. Y es ese ejemplo lo que le da a él, y fue esa acción lo que le da a él toda la autoridad. Y no solamente la autoridad, sino la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Por eso, esa obra unilateral que Dios decide en cada uno de nosotros es el anhelo que tenemos que tener para que podamos ver en el tiempo si somos o no somos cristianos. La pregunta para ti en este momento sería la siguiente: ¿has nacido de nuevo? ¿Has recibido esa transformación abrupta para querer sacar todo lo que está mal dentro de ti y que el Señor mismo coloque ese deseo, ese anhelo, esas ganas para honrarlo, para seguirle, para esforzarte todos los días por hacer las cosas bien? Quiero decirte algo, y es que si tú en este momento estás allí conectado, si tú en este momento estás viendo este video ya a esta altura del mensaje, eso no procede de ti. Hoy estamos aquí en vivo y hoy es sábado. A esta hora una persona normal no está viendo un mensaje de parte de Dios. A esta hora los jóvenes, que son la gran mayoría que se conectan, están haciendo cualquier otra cosa. Pero tú estás allí conectado. Y eso es porque el Espíritu Santo colocó en ti ese deseo, ese anhelo por escuchar su palabra, que es la única que nos transforma y es la única que hace que nosotros podamos estar avivados delante de Dios.
Esto es una señal de que tú eres cristiano. Pero la clave, la evidencia fidedigna de que tú eres un cristiano es que anhelas y deseas con todo tu corazón no volver a ser el mismo o la misma de antes. Deseas y anhelas con todo tu corazón que lo que antes te gustaba tanto ya no te guste más. Que esta carne, esta que ala tan duro y que nos lleva a hacer cosas que nosotros no queremos hacer en nuestro espíritu, ya esa carne pase a un segundo plano y hacer lo que nuestro espíritu quiere hacer para honrar al Señor. Esa regeneración es un acto unilateral de Dios. Y Dios hace esa obra por su misericordia, no porque tú seas perfecta o perfecto, no porque tú seas la más bonita o el más bonito, no porque tú hayas hecho algo para merecerlo, para nada. Esa obra que Dios ya empezó en ti se está llevando a cabo porque Él decidió antes de siquiera tú desearlo o anhelarlo, Él decidió amarte, Él decidió morir por ti. Y Él decidió darte su regalo de vida eterna. Y la palabra es clara, la palabra dice que el que empezó la buena obra, Él la terminará. El regalo de Dios, de ese nuevo nacimiento, siempre nos cambia. Nos convierte a nosotros de una vida a otra. Nos hace pensar en nuestro amor al pecado y desecharlo para volvernos a Cristo. Así que Él actúa y después nosotros actuamos. Si tú estás actuando en este momento allí, es decir, estás viendo un mensaje de parte de Dios, es porque Él ya actuó y ahora tú estás haciendo algo. Y de eso tienes que asegurarte, que cada que tú sientas en tu corazón ese anhelo por congregarte, por orar, por ayunar, por leer su palabra, por estudiar su palabra, por pedirle a Él con todas tus fuerzas que te guíe, que te lleve a cumplir el propósito de Él para tu vida, no lo dejes de hacer, sino que lo sigas y lo sigas y lo sigas haciendo hasta que Él venga por nosotros. O hasta que tú partas o yo parta de esta tierra, pero partir de este mundo sabiendo que como el apóstol Pablo corrimos la carrera y mantuvimos hasta el último día la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, necesito dejar esto muy claro porque no podemos dejar espacio a estos malos entendidos. Mientras que el cambio interno en nuestra naturaleza puede ser radical e inmediato, los cambios en algunas de nuestras actitudes y comportamientos externos pueden manifestarse con mayor lentitud. No se trata de que ayer eras una persona que no tenía ningún conocimiento ni tenía ningún amor por Jesús y ya a partir de este momento eres el que más ama y el que más hace y la que más sirve. No, porque puede que ese cambio es radical en tu espíritu y sucede en un segundo. Pero nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de ser toma tiempo. Por eso la palabra que les dije ahorita, el que empezó la buena obra la va a terminar. Es decir, hay un proceso. Y ese proceso que ya el Espíritu Santo decidió iniciar en tu vida y en la mía, ya no tiene reversa. El tiempo en el que ese proceso finalice o termine, el tiempo y la velocidad en el que ese proceso avance, sí depende en gran parte de nuestras decisiones, porque el Señor respeta nuestro libre albedrío, pero sí o sí, esa decisión la tomó ya el Espíritu Santo y de forma unilateral, ahorita inició una buena obra en ti y estoy seguro que la va a terminar. De hecho, si hablamos de este proceso, la Biblia es muy realista. El apóstol Pablo admitió en Romanos 7:15 que había un proceso que todavía en él, aún siendo apóstol, el apóstol que escribió, creo que fueron 19 de las 25 cartas del Nuevo Testamento, él decía lo siguiente: lo que quiero hacer en mi espíritu, lo que quiero hacer espiritualmente, no hago.
pero aquello que yo no quiero hacer, eso es lo que termino precisamente haciendo. Es decir, a pesar de él ser un apóstol, de viajar por el mundo predicando el evangelio y ser una de las autoridades más grandes en cuanto al evangelio que ha existido hasta el momento, él también reconocía que habían luchas dentro de él que todavía tenía. Por eso entendemos que es un proceso, pero que ese nuevo nacimiento ya debería estar operando en tu vida. El objetivo de nosotros en esta serie no es buscar evidencia que Dios ha hecho una obra poderosa en tu vida, porque yo estoy seguro que ya la empezó a hacer. Nuestro objetivo en esta serie sí es que tú mismo identifiques esa obra poderosa que Dios ya inició en ti. Pequeños vestigios que Dios ya ha puesto en tu corazón, y de hecho en este momento te lo está mostrando, porque ya empezó esa buena obra y seguramente la va a terminar. Por eso ya después de esto quiero preguntarte, ¿has nacido de nuevo? Puedes ver esos indicios, quizás grandes indicios o pequeños indicios de que Él ya empezó esa buena obra en ti. Ese es el desafío para que terminemos este tiempo. El desafío es el siguiente: si todavía no has nacido de nuevo, confiesa a Jesús tus pecados y pídele a Dios que ahora te dé una nueva vida. Lo voy a volver a repetir. Si todavía no has nacido de nuevo, confiesa a Jesús tus pecados y pídele a Dios que te dé nueva vida ahora. ¿Qué tal si me acompañas en una oración? Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, y te pedimos que, Espíritu Santo, obres en nosotros. Señor, primero te pido, Dios, por esas personas que ya reconocen que tú vienes haciendo algo en sus vidas, que ya empezaste una buena obra, Señor. Tu palabra promete que tú la vas a terminar, Señor. Ayuda a todos y cada uno de nosotros, Dios, para que tomemos las decisiones que tú quieres que tomemos, Señor, con la actitud que tú quieres que las tomemos, para que tu obra no se detenga. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos para que el día que tú vengas o el día que tengamos que partir de esta tierra, Señor, mantengamos nuestra fe en ti, Señor Jesús, y podamos cumplir tu propósito aquí en la tierra. Pero ahorita te pido especialmente, Señor, para aquellos que dicen, yo no he nacido de nuevo. Señor, por favor, míralos a todos, Señor. Y mira a aquellos que de corazón te están pidiendo, Señor, y te están diciendo, Dios, yo estoy cansado de esta vida, Señor, estoy cansada de fingir, estoy cansada de pretender que soy feliz, estoy cansado o cansada, Señor, de tratar de aparentar y tratar de satisfacer los deseos y satisfacer aquello que otros quieren ver, Señor, en nosotros, Dios. Y te pido, por favor, por esas personas, Dios, para que unilateralmente tú, Señor, a quienes tú quieras, Dios amado, les regales un nuevo nacimiento, Dios, y empieces esa obra en ellos, Señor, para que cambien su vida a partir de este momento, de adentro hacia afuera y en términos eternos, Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.